Hola a todos, bienvenidos a Colombia Contemporánea, una historia en perspectiva. Hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a hablar sobre uno de los libros más importantes para entender la historia reciente de nuestro país, Historia de Colombia Contemporánea de los años 1920 y 2010, de Roberto Arias Trujillo. Soy Nicole y estoy acompañada por Angie y Karen. ¿Cómo están, chicas? Hola Nicole, estoy emocionada por estar acá. Este libro realmente ofrece una visión fascinante de los eventos clave que han moldeado a Colombia en el último siglo. Hola a todos. Sí, definitivamente, Arias Trujillo hace un trabajo excepcional en desglosar la historia de nuestro país, de una manera que es asequible, pero también profunda y bien investigada. Así que vamos a desglosar todo lo importante de este libro para nuestros oyentes. Perfecto, entonces comencemos hablando del contexto del libro, Historia de Colombia Contemporánea 1920 y 2010. Este abarca un periodo de 90 años, en el cual Arias Trujillo nos lleva a través de los eventos más revelantes que han impactado a Colombia. El autor comienza su análisis en la década de 1920, una época en la que el país comenzaba a experimentar cambios significativos en términos económicos y políticos. ¿Qué nos pueden contar sobre esto, chicas? Claro, Nicole, los años 20 marcan un periodo crucial para Colombia, donde se empieza a ver una transición de un país mayormente rural y agrario hacia una nación que empieza a industrializarse lentamente. Este proceso trajo consigo tensiones entre la élite tradicional y las nuevas fuerzas emergentes. Además, durante esta época comenzamos a ver las primeras señales de los conflictos bipartidistas, que más tarde desembocarían a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, la violencia. Así es, Angie. La violencia es precisamente uno de los temas más centrales en el capítulo 3 del libro, donde Arias Trujillo analiza el conflicto bipartidista que se desató entre 1946 y 1958. Este conflicto enfrentó a los liberales y conservadores en una lucha brutal que resultó en miles de muertos y desplazados. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 fue también un punto de inflexión que desató el Bogotazo, un levantamiento en Bogotá que escaló en una violencia a nivel nacional. Número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando damos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. Exacto, Karen. El autor describe cómo la violencia no solo fue un conflicto político, sino que también tuvo profundas raíces socioeconómicas. La polarización entre las clases sociales, las desigualdades económicas y las divisiones regionales fueron factores que exacerbaron esta violencia. En el libro, Arias Trujillo destaca que este conflicto dejó una huella profunda en la sociedad colombiana, fragmentando al país y sembrando desconfianza entre sus ciudadanos. Y no solo eso, Nicole, sino que la violencia también sentó las bases para los conflictos armados que seguirían en las décadas posteriores, como la aparición de grupos guerrilleros y paramilitares. Es interesante cómo el autor conecta estos eventos históricos, mostrando que la historia de Colombia es un tejido complejo donde cada conflicto influye en el siguiente. Sí, y eso nos lleva al capítulo sobre el Frente Nacional, una alianza política que se estableció en 1958 para intentar poner fin a la violencia. El Frente Nacional fue un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder y evitar futuros enfrentamientos. Aunque logró estabilizar el país en cierta medida, también tuvo sus limitaciones como la exclusión de otros movimientos políticos y sociales, lo que en muchos casos perpetuó las desigualdades. Durante el Frente Nacional hubo cierta prosperidad económica. Sin embargo, la crisis política de los 70 demostró que el Frente Nacional no respondía a las necesidades del país, puesto que, además, los partidos negaban la participación de la mayoría de la población. Y por otra parte, aumentó el accionar de los grupos armados, paramilitares y narcotraficantes. Listo, chicas, hablemos ahora del narcotráfico, que es otro tema que Arias Trujillo analiza en gran profundidad. Durante las décadas de los 70 y 80, Colombia se convirtió en un epicentro de tráfico de drogas.
lo que tuvo un impacto devastador en la política, la economía y la sociedad. La influencia de los carteles de la droga en el país fue tan grande que llegó a corromper instituciones y generar un nivel de violencia nunca antes visto. Exactamente, Nicole. El narcotráfico no solo afectó la vida cotidiana de los colombianos, sino que también internacionalizó el conflicto, atrayendo la atención de Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Arias Trujillo destaca cómo la guerra contra las drogas se convirtió en una prioridad para el gobierno, lo que les llevó a la militarización y operaciones de gran escala, como las que se realizaron contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Y esto nos lleva a uno de los hitos más importantes de la historia reciente de Colombia, la Constitución de 1991. En el capítulo 5, Arias Trujillo explica cómo esta nueva Constitución fue un esfuerzo por responder a las múltiples crisis del país. Después de décadas de violencia, narcotráfico y desconfianza en las instituciones, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 logró crear una constitución que ampliaba los derechos fundamentales, promovía la descentralización y fortalecía la participación ciudadana. Así es, Karen. De hecho, la Constitución de 1991 es considerada un hito en la historia de Colombia, no solo por su contenido, sino también por el proceso inclusivo que llevó su redacción. Grupos indígenas, minorías étnicas y organizaciones sociales tuvieron una voz en la Asamblea, lo que ayudó a crear un marco legal más representativo y equitativo. Así es, Nicole. Es importante mencionar que aunque la Constitución de 1991 trajo consigo muchos avances, también dejó retos. Arias Trujillo señala que la implementación de los derechos garantizados en la Constitución ha sido desigual y que muchos de los problemas estructurales del país, como la violencia y la pobreza, persisten. Y no podemos olvidar el impacto de la Constitución en los procesos de paz. El libro analiza cómo este marco legal estableció las bases para futuros diálogos con grupos armados como las FARC y el ELN, y cómo el enfoque en los derechos humanos y la justicia social ha sido clave en estos procesos. Los colombianos celebraron el miércoles la firma del histórico y definitivo acuerdo de paz entre Colombia y las FARC en La Habana, para acabar con el enfrentamiento de medio siglo que dejó más de 260.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Vamos a ver menos polarización política, violenta, y vamos a ver a gente nueva que no hemos visto hasta ahora compitiendo en política, compitiendo con sus ideas pero sin armas. Así es, chicas. En resumen, el libro Historia de Colombia Contemporánea de 1920 y 2010 de Roberto Arias Trujillo nos ofrece una visión completa de los eventos que han moldeado nuestro país en el último siglo, desde la violencia hasta la Constitución de 1991, pasando por el narcotráfico y los procesos de paz. El libro es una lectura esencial para entender las dinámicas complejas que han definido la historia reciente de Colombia. Así es, Nico. Definitivamente este es un libro que todos los interesados en la historia de Colombia deberían leer. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, pero también de los desafíos que aún enfrentamos como nación. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en Colombia Contemporánea, Historia en Perspectiva. Esperamos que este recorrido por la historia reciente de Colombia haya sido interesante y que les motive a seguir explorando este fascinante tema. Gracias, chicas, por este espacio que nos permite aterrizar la historia de Colombia. Gracias, Angie y Karen, por este enriquecedor diálogo, y gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.